un podcast de Cooperativa. Bueno, a propósito de la ley de las 40 horas, recordemos una ley que se aprobó en el gobierno anterior, una ley muy comentada, conversada, debatida. Desde este domingo, desde ayer 26 de abril, comenzó a aplicarse un nuevo ajuste, porque recordemos que esto es de a poco, se van, ¿no es cierto?, ajustando. Gradual, gracias, con gradualidad. En este marco de la ley de las 40, las 42 horas, busca reducir gradualmente, como sabemos. Entonces ya comienza las 42 horas las que hay que ajustar. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Qué cambios hay de acuerdo a las reglas que fijó la Dirección del Trabajo recientemente? Bueno, de eso vamos a conversar con Gonzalo Durán, él es académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Cecilia, Sebastián, muchas gracias por la invitación. No, a ti, gracias por estar con nosotros. Bueno, es un salto grande el que se pega la materialización, la implementación de esta ley, porque la vez anterior fue 1 hora y ahora son 2 horas. O sea, el 2024 fue 1 hora, ahora son 2, es un salto más grande. ¿Cómo se ven los desafíos que propone esto tanto para las empresas como para los propios empleadores? Sí, bueno, el primer desafío que hay que tener en cuenta tiene que ver con la cobertura de trabajadores y trabajadoras a las cuales les va a llegar este beneficio. Hay que recordar que primero a quienes afecta es a las personas que tienen contrato de trabajo y que por lo tanto son trabajadores dependientes del sector privado. Si lo ponemos en cifras, estamos hablando de que es un beneficio que definitivamente no llega a todos. Estamos hablando de que las últimas estadísticas nos dan cuenta de que el 46% del total de los ocupados, el 46%, estaría afecto a este nuevo beneficio de reducir la jornada. Y eso también varía, por ejemplo, para los sectores de menores ingresos, el primer decil, solamente estamos hablando del 11% de los trabajadores de ese decil estarían siendo afectados por esta nueva ley. Beneficiados con esto, Beneficiados, ¿no? Claro, ahora, exactamente. Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué solamente este porcentaje y por qué solo el sector privado? Sí, lo que pasa es que la ley se establece como una progresión. Primero era para el sector privado y luego el sector público, pero hay definitivamente ciertos segmentos de la población ocupada que no van a verse afectados, o sea, beneficiados. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, o también cuando estamos hablando de personas que están en la informalidad. Que en el caso chileno la informalidad, recordemos que llega casi a un 27%. Bueno, lógico. Y por otra, claro, y por otra parte, las personas que trabajan pocas horas, por ejemplo, tiempo parcial. El tiempo parcial o ahora menos de 42 horas, esas personas no están afectas a la ley. Claro. Ahora, lógicamente, sí, ¿no? claro. Tiene una lógica. Ahora ¿qué acuerdos son los que se proponen, los que son quizás más comunes y todo eso? Porque yo recuerdo que cuando fue la de 1 hora hubo harto debate, que ya tantos minutos repartidos, incluso se habló en una pasada, no se recomendó eso. Siempre está la posibilidad de que muchas empresas, igual las jefaturas, no permitan muchos acuerdos. ¿Cómo se debe hacer justamente el acuerdo para aplicar esta rebaja? Y también para que sea una rebaja común al final de cuentas, porque tampoco uno asume que puede ser que vayan casi individualmente por persona diciendo, no, a mí me acomoda de esta y a mí de esta otra. Sí, ahí hay un problema que quizás viene desde el origen. Hay que recordar que esta fue una ley que fue muy debatida a nivel del Congreso y finalmente se ingresaron varias enmiendas respecto a la flexibilidad, que fue algo que las distintas cámaras empresariales celebraron en su momento. Y ahora, en el fondo, el gobierno actual se toma desde ahí, como por ejemplo decir que el acuerdo tiene que ser entre las partes, es decir, entre por ejemplo un trabajador o trabajador individual y su empleador, lo cual sabemos que más bien parece ser una ilusión de acuerdos, porque en Chile el porcentaje de trabajadores que está sindicalizado es bastante menor, menos del 20%,
y por lo tanto ahí lo que va a primar es más bien una suerte de unilateralidad por parte de los empresarios al momento de decidir cómo reducir esas 2 horas en este caso. Claro, y hay asimetría en el fondo, asimetría de la jefatura con el trabajador. Pero, a ver, exactamente. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo, ya sea sindicalizados o no sindicalizados? Bueno, si no hay acuerdos, ahí, que es lo más probable que vaya a suceder, lo que ha señalado los dictámenes de la Dirección del Trabajo y la cuestión más administrativa es que se tiene que reducir, el empleador finalmente lo va a determinar, pero tiene que ser 1 hora al término de la jornada, por ejemplo, y ya no se pueden hacer esta suerte de minutos que en algún momento se está practicando, como que las empresas reducían minutos. Ahora no, ahora eso quedó más o menos resuelto y tienen que reducirse, por ejemplo, un día 1 hora, el otro día la otra hora. Pero tengo entendido que hay, o sea, en los 6 días la rebaja debe hacerse con 50 minutos al término de la jornada en 2 días distintos y 20 minutos en un tercer día. Estaba leyendo según este técnico en la materia. No entendí bien eso. Claro, ahí hay una cuestión que es más, ¿no es cierto?, legal, pero efectivamente lo que restringe la ley ahora tiene que ver con esta situación que se estaba dando en el pasado, por ejemplo, de el tema de que todos los días iban a reducir pequeños franjas de minutos, e incluso algunos empresarios también estaban imputándole a la hora de colación, que eso también era directamente como pasar por alto el espíritu de la ley. Y ahora como claro, habría que ver efectivamente lo que tú dices desde el punto de vista más legal, pero se da garantía de que al menos va a reducirse en 1 hora. Claro, pero en una jornada. Pero si no hay acuerdo, ¿no es cierto? La reduce el empleador en forma proporcional, tengo entendido. Si no hay acuerdo entre sí, el trabajador y el empleador, es el empleador el que dice cómo se reduce. Claro, y esa es como una de las principales como críticas que uno podría hacer a todo este procedimiento, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar ahí. O sea, esto le da un amplia margen al empleador para decidir sobre lo que está sucediendo con la organización del tiempo de trabajo. Y ahí básicamente esa flexibilidad puede ser que no sea tan favorable para las y los trabajadores. Uh-huh. Ahora, yo creo que también es importante señalar lo que esto va a suceder con el beneficio puntual del aumento en la hora de trabajo, que es algo que a veces no se menciona. Digamos que tampoco es tanto. Por ejemplo, si suponemos el salario mínimo que hoy día existe, con 44 horas, que era el régimen anterior, el valor hora de la hora de trabajo era de 2.286 pesos, que es súper bajo, 2.286. Y ahora con 42 horas eso va a subir a 2.395 pesos. Entonces de eso estamos hablando también como en magnitud, para que tengamos presente también que dado el bajo valor que tiene hoy en día la fuerza de trabajo, los bajos salarios, suceden estos órdenes de magnitud que son tan bajos en el fondo. Oye, yo me perdí un poco como han pasado tantas cosas en estos 2 meses prácticamente de nueva administración que llevamos en el país con el presidente Kast. ¿Con su llegada hubo cambios o no? ¿Hubo modificaciones? Me acuerdo que en algún minuto se habló de algunos ajustes en la implementación, pero ¿pasó algo en definitiva o esto sigue más o menos el canon de la aprobación original más esas indicaciones que tú dijiste que se habían aplicado? Sí, lo principal que pasó fueron la salida de 2 dictámenes, que esto lo hace la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, con dictámenes que son administrativos, ¿no es cierto?, hace una regulación, y lo que ellos dijeron fueron básicamente esto, fortalecer esto del acuerdo entre las partes, que sean acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores, que ya hablamos de eso. Y el segundo lugar, que también la segunda cosa que ellos dijeron fue esto del artículo 22, como reforzar el hecho de que las personas que están bajo el artículo 22, que para los que nos están escuchando no entiendan, son aquellos que están exentos de jornada laboral. No tienen sujeción horaria. No tienen sujeción horaria. Eso es muy común entre, por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, los periodistas. Pasa harto. Pasa harto. Pero originalmente eso se diseñó para la jefatura, o más que la jefatura, las gerencias. Y hoy en día eso se ha ido ampliando y de una manera que también está muy en el límite, porque son personas que, por ejemplo, marcan horario o incluso firman libros de asistencia,
pero legalmente están con el artículo 22, es decir, exentos de jornada. Entonces lo que dice este dictamen de la AET es reforzar el hecho de que esas personas no van a estar beneficiadas por la ley. Y ahí también hay un punto que uno lo podría mirar críticamente, porque se establece como una suerte de zona de fuga para efectos de la ley de las 40 horas, que hoy en día son 42. Claro, porque perdona que insista, perdón Cecilia, perdona que insista en el artículo 22. Si yo estoy sujeto al artículo 22, incluso no debiera tener ni siquiera esto del libro de firma, sino que no debiera ni siquiera tener jefatura, debiera casi trabajar sin mayor instrucción, ¿no? Exactamente, esa es como la lógica, pero hoy en día en la práctica eso no sucede. La mayor parte de las veces, por ejemplo, los vendedores que ocupan tecnologías para salir, ¿no es cierto?, a vender, incluso ahí les hacen marcar a través de sistemas tecnológicos el horario de entrada y salida, y sin embargo están con el artículo 22, entonces eso es súper común hoy en día. Y por eso que hay como preocupación por parte de las y los trabajadores, porque está aumentando el uso de estas formas de contratación como formas de escaparse, ¿no es cierto?, de la ley de las 40 horas. Estamos conversando con Gonzalo Durán, académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Otro aspecto que es interesante, ¿qué pasa si, bajamos las horas de trabajo, la jornada a 42 horas, pero tienes que hacer la misma cantidad de trabajo que hacías antes en 44, ahora la tienes que hacer en 42 horas? ¿Eso es legal? Sí, eso ahí es parte, ¿no es cierto?, de cómo lo que nosotros vendemos cuando somos trabajadores asalariados son el tiempo de trabajo. Entonces ahí finalmente lo que va a buscar el empleador para también tratar de minimizar, por así decir, el efecto que tiene esto sobre la organización ahí de las empresas, es aumentar la intensidad del trabajo, y eso perfectamente lo puede hacer. Entonces pero ahí pero como trabajador tiene el derecho a negarse. Claro, pero lo que pasa es que ahí es donde es súper importante que tú como trabajador te puedes negar, pero volvemos al tema de las asimetrías de poder. Por eso que es tan importante el tema de la sindicalización, y que haya un sindicato que, por ejemplo, pueda representar tus intereses y te pueda defender en ese caso. Entonces ahí por eso podemos decir que esta ley, así como está la situación actual de sindicalización, le da mucha manga ancha, por así decirlo, a las empresas. Pero supongamos que, perdón, un trabajadora que nos está escuchando no está sindicalizado, pero quiere defender su derecho. ¿Qué hacer? ¿Qué le recomendarías? Bueno, en ese caso, yo creo que lo importante es que, por ejemplo, pueda... claro, yo voy a decir cosas, pero pueden sonar como medias difíciles, porque claro, lo que uno esperaría ahí es que esa persona se fuera, por ejemplo, a la inspección del trabajo, pero ¿en qué momento, no es cierto? Entonces, ese es como el camino como más legal. Por eso que finalmente la sindicalización es tan importante. Yo le diría que mejor trate de organizarse y trate de formar un sindicato. Claro. Ahora, oye, a propósito, perdón, Sebastián, disculpa. Me acordé del sindicato. ¿Todavía existe esa ley de la cantidad de personas que se requieren para formar un sindicato? O sea, sí, de ahora, a partir de la última reforma del Código del Trabajo, que fue hace unos años, antes era como que se necesitaban 8 trabajadores para sindicalizarse. Ese era como el estándar mínimo. O sea, que ojalá en la empresa fueran 8 los que se organizaban. Y ahora también se requiere que superen el 10% de la dotación. También ahí, eso también es una condición. Pero en el fondo ya con 8, en el fondo ya uno se podría formar un sindicato. Ya, perfecto. Vamos consolidando algunas cosas para tratar de orientar, de ayudar. Esa propuesta, esa idea que planteaba Cecilia del 50-50-20, ¿es un buen consenso como para tratar de llegar a acuerdos que sean favorables a todos, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es que ojalá se trate de no diluir esto de las horas de trabajo en muchos días, por así decirlo. Entonces, claro, esa forma puede ser razonable, pero yo creo que hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque si después lo empezamos a diluir en muchos días adicionales, el beneficio finalmente no se va a palpar. Por lo tanto, ahí uno esperaría que ojalá fuera 1 o 2 días.
Y concentrarlo, claro, eso ya un día sale más temprano de la pega nomás, o sea, dejar una jornada a lo mejor hasta mediodía o hasta las 3 de la tarde, cosa de ahí hacer el descuento. Eso también se podría hacer, porque también hay algunas Eso empresas también, que están sí. buscando esa salida, en el fondo dejar una de las jornadas de la semana hasta mediodía nomás. Sí, de hecho hay algunas empresas que trabajan los días viernes, por ejemplo, han logrado organizar sus turnos para trabajar el día viernes hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, hasta las 2. Pero claro, eso va a depender de cada Giro, sistema. hay empresas que tienen claro. cierre los viernes y que son más complicadas. Exactamente, eso va a depender ahí de cada giro. Pero podría darse de esa forma también, o dejarlo un día, o sea, 1 hora y 1 hora en 2 días también, no hay ningún problema. O lo mismo de sí, claro, estamos viendo como de las propuestas, las ideas. No hay problema en que sea viernes o que sea lunes, porque algunos dicen, claro, se van a alargar la semana, el fin de semana, no sé qué. Claro, eso no hay problema. Por eso que finalmente esto tiene que ver con el acuerdo, ¿no es cierto?, que se puedan llegar. Ahora, yo insisto, en aquellos lugares donde hay sindicatos y esos sindicatos puedan representar a la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores, es mucho más fácil generar este tipo de soluciones. Porque claro, si uno empieza a hacerlo de forma individual, y empezamos a ver cuál va a ser el régimen, ahí también se puede dar espacio para una discrecionalidad que finalmente no beneficia a los trabajadores. No, de forma individual, bien difícil que uno llegue al acuerdo de salir más temprano el viernes y otro no, eso no, está complicado eso. Ahora, que quede claro esto de que no es válido descontar los tiempos de almuerzo, ni tampoco utilizarlos para ajustar el nuevo horario laboral. A ver, que quede bien claro esto, Sí. Gonzalo. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que en Chile la hora de colación no es un horario pagado en general. Hay algunos acuerdos individuales o acuerdos más excepcionales donde eso te lo pagan. Pero el régimen normal es que la hora de colación no se paga. Lo que está garantizado por ley es que la empresa te tiene que dar al menos 30 minutos para que tú puedas descansar y poder ahí almorzar. Entonces lo que estaban haciendo algunas empresas era básicamente decir, vamos a reducir la jornada de trabajo como imputándolo a esto de la hora de colación. Y ahí básicamente no había ninguna ganancia para las y los trabajadores. Entonces eso ahora también ya no debería ser interpretable. En el fondo, con toda la discusión que ha habido, eso ya debería estar garantizado que no va a suceder. Esa es la discusión que también ha habido durante esta última semana. O sea, importante que los trabajadores y trabajadoras se informen para poder defender sus derechos, ¿no es cierto? Sí, porque si pasa eso, efectivamente hay que denunciarlo de inmediato. Y por eso que ahí, como yo decía, puede ser una denuncia a la Inspección del Trabajo o al sindicato correspondiente. Y lo otro, por ningún motivo que le vayan a decir que por trabajar menos horas se baja el salario. Exactamente, la idea de esta ley es que se mantengan los salarios, lo cual en los hechos significa que va a aumentar el salario por hora, ¿no es cierto? Porque ahora trabajan menos horas, pero no pueden reducir los salarios, eso tampoco sería justo, iría contra el espíritu de la ley. Claro, una última al menos de mi parte, ¿cómo hacerlo con el tema digital? Porque hay gente que trabaja algunas horas físicas, otras digitales en el fondo que están en la casa o en otro lugar. ¿Cómo se fiscaliza la desconexión digital también, que eso pueda hacerse de buena forma? Sí, bueno, eso está bien complicado, pero hoy en día con la tecnología a veces como que existen los mecanismos para lograr esa fiscalización. Entonces ahí uno podría esperar a que eso fuera por ese camino. Ahora también es bien común que estos acuerdos con plataformas digitales son más flexibles y muchos de ellos de hecho están bajo las 40 horas. Entonces ahí no son beneficiarios en el fondo, no son beneficiarios de esta ley porque quedan por fuera, con acuerdos que son más flexibles. También hay empresas que están bajo las 40 horas que tienen esas modalidades en todo caso, no están a tiempo. Sí, exactamente. Bueno, gracias Gonzalo Durán, académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, un tema que también hay que informarse, está chileatiende.gov.cl, ahí hay mucha información también al respecto y seguramente van a surgir algunas dudas, así que tal vez volvamos a conversar contigo, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo. Ya, que te vaya bien, gracias. chao.
Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y ya estamos con nuestro querido Héctor Belis Mesa. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Vestidos? Sí. Ya, me alegro. No sé que también, fíjate. Y bien vestidos estamos. Porque estamos Bien vestido, vestidos. bien recibido. ¿Se acuerdan? Que Sí. era un Así, pues. eslogan. Bien vestido, bien recibido. Creo que era Enrique Gendelman. Además, eso que Donde dicen, usted lo ¿no? ve, lo prueba y se lo lleva. Exacto. Como te ven, te reciben. Claro. Como te Y ven, eso es te verdad. tratan. Y eso es verdad. Qué pena. O sea, la Mirta Legrand decía No eso sé. siempre, Cecilia. ¿Sí? Como te ven, te tratan. Bueno. No. Vamos a nuestras palabras Sí. con historia porque hay varias y vamos a partir con una que teníamos pendiente. Sí. ¿eh? Sí, porque vamos ¿Cuál? con tarea, de veras. ¿Cuál es el significado y el origen de la palabra pispireta? Ah, sí, ahora está todo. ¿Ah? Pispireta es un adjetivo coloquial y figura en el diccionario. ¿Ah? Y así figura: alegre, vivaz y algo coqueto, dice, pero yo le agrego coqueta también. Es decir, puede ser pispireto. ¿Ah? No, ¿Pero es ¿en pispireto? serio? O pispireta vale para los dos. Claro. No, te Tiene deja masculino. abierto esto, claro. La pispireta clásica. Porque podría ser, eres un pispireta. Podría ser. Sí, podría ser, pero yo creo que sería pispireto, me da la impresión, ¿ah? Bueno. Porque no lo expresa claramente. ¿Ah? Bueno. De hecho, cuando yo dije coqueto, yo le agregué la A por mi cuenta, no la tenía en el diccionario. Pero bueno, la pispireta clásica es alegre, seductora, un poco traviesa, desenvuelta, tiene chispa, gracia. Y no es necesariamente una voz negativa y suele tener un matiz ligero, simpático, juguetón. Según el tono podría insinuar una u otra cosa, pero también algo de picardía. Y según el diccionario, que era la tarea, procede de la secuencia expresiva pisp para indicar vivacidad de movimiento. Y también se asocia a la palabra pispa, que el léxico define como muchachita vivaracha, con el mismo origen de pispireta. Mira. Y como lo dijimos la vez pasada, Betty Boop es el prototipo de la pispireta. Es una flapper de los años de 1920, los años locos, con vestido corto, liguero, que se le ve la liga, está visible, grandes ojos y voz aguda. Es alegre, coqueta, sensual, ingenua e independiente. Fue uno de los primeros símbolos sexuales animados en el siglo XX. Creación de Max Fleischer. Ahí está pispireta. Muy bien, quedó Bueno. clarísimo. Es bonita la palabra. Bonita, suena lindo. Me gusta, sí, suena bien, suena muy bien. Sí, Tiene buen sonido. sí. Ya, vamos a las otras palabras. Esta el otro día casi en una tableta acá, porque yo hablé de el domingo la maratón y me abrieron los ojos así. Y Sí. hoy día en la mañana me enteré que claro, que dijo en sus internos la colega conductora de este programa, Sí. que dijo, pero ¿cómo dice la maratón este gallo que no cacha nada? Si es el maratón. Bueno, vuelve a palabras con historia del controvertido género de maratón. Es un clásico ya a esta altura. Claro, todos los años hay un mes Pero- para el maratón. Pero el tema es que muchos lo preguntan a través del @belismesa. Es que si tú lees los diarios de ayer, era una confusión. La mitad decía la y la otra mitad decía él. Entonces la gente se pregunta, digamos justamente, bueno, ¿cómo se dice? Si unos dicen uno y dicen lo otro. Mira, aunque este vocablo suele usarse como si fuera femenino, es decir, como si pudiera decirse la maratón, el diccionario aclara que se trata de una voz masculina y es preferible decir el maratón. Pero, aquí viene lo más importante. Siempre la Hay RAE un buscando pero. le acomoda las cosas. Claro, el léxico reconoce que se usa en femenino en algunos países de habla castellana. En consecuencia, si usted quiere ser riguroso, diga mejor el maratón. Pero si dice la maratón, no es para que lo cuelguen en la esquina. Ahora escuchamos a los prisioneros. Nunca quedas mal con nadie en una nueva mañana cooperativa. Ese es la RAE. Es claro, la unidad de audio de la... Claro. Sí, Ya, pero si tenemos es que una ponernos- palabra masculina. Eso, es si una nos palabra ponemos, masculina. si nos ponemos puristas, el maratón. Es
masculino. Pero si dicen lo otro, bueno, dice No es la grave. RAE. En algunos países les gusta decir la verdad. Ya, Es como Pero en que- este no es se han como que- puesto de acuerdo. digan como quieran. Tiró ya. la esponja la RAE, tiró la esponja. No, es decir, a ver, están los tiempos. Los tiempos no son tan como categóricos. No, estoy Pero como, sí. Estoy como Roberto y yo. Díganlo como quieran, nomás da lo mismo. Eso está diciendo la RAE. Ya. No. Dígalo Que me meto como en leceras, dijo la RAE. Es que si dices el maratón siempre vas a quedar bien. El otro, alguien me Ah, ya. anda por ahí nomás. Oye, Héctor, Pero no sería grave. esto yo sé que es una respuesta fácil por eso, pero me gustaría que lo digas tú, porque cada A ver. vez escucho a más personas decir las 1 de la tarde. Ah, no, pero ahí estamos, ahí sí que yo Pero, me ¿cierto? pongo el sombrero, No, me las pongo el dos sí. sombrero, el abrigo y me retiro. Sí, Sí, pero presta atención, Sebastián, es impresionante. Cada vez que más lo per- dicen, incluso en esta emisora, yo casi choco. Así que... Las Claro. una, Las 1 de la tarde, lo encuentro No, pero- increíble. ¿Por qué se ha impuesto esa manera? No impuesto, pero cada vez más gente lo hace. claro, eso tiene que ver con la concordancia de género, de Claro. número, todo lo que te. Pero en ¿desde este caso de cuándo? género, de esto. ¿Desde cuándo yo se no le ha sé dado? de dónde, ¿No es sí, cierto? de dónde salen Sí. estos errores, pero que además como se transmiten por todas partes, la gente empieza a pensar que podría ser verdad, o podría ser cierto, o podría ser correcto. Pero no, es decir, las dos sí, porque son dos. Y Claro, las tres las también. 14, Yo cuando- las 2 de y la las tarde, 12, obvio. pero la Yo cuando una. escucho a alguien a 100 personas decir las una, le digo ya, ¿cuántas unas son una? Y dicen, son Pero las sabes que a mí- una. sí, y sabes que a mí me da, yo no me atrevo a corregirlo, me da Ah, no, yo soy pesado. vergüenza. Pero es que, a ver, Eso es sabido que soy pesado, Cecilia. claro, pero yo no es que no me atreva, si no lo hago nomás porque no creo que me corresponda andar corrigiendo a alguien. Claro, Claro, eso me claro. pasa a mí también. Claro, no. A ver, mira, porque lo quedan mirando a uno de repente. Mira, yo solamente corrijo en mi clase. Claro. Si un alumno me dice eso, yo me paro y lo corrijo. Pero al resto no. En un almuerzo, por ejemplo, no me hago el leso. Sería Bueno, prepotencia vamos, de mi sigamos. parte también. Un No, pero si vecino- es preocupación por el buen uso Sí. de No, la sí, palabra. pero, Claro, no, digo, pero sigamos porque era una la preocupación También- nace en el hogar. También va a depender mucho de cómo lo digáis, pues así le echáis la foca, oye, ¿cómo se te ocurre? Pero tú decir las una, no, pues no, tampoco es Oye, así. pues. mi madre me echaba la foca. Me equivocaba, pero ella sí tenía el derecho a echarme la foca. Y así aprendí, pues, a pura foca. Ya, sigamos. Un vecino del barrio Lastarria preguntó a Héctor por el Ayer. buen uso de la palabra afectación. Sí, sí. ¿Se puede usar como sinónimo de impacto? Sí, estuvimos conversando largo rato sobre el tema. Y a ver, yo me comprometí a responder. No significa literalmente impacto, como se escucha en algunos lados. Primero es la acción de afectar. Aquí, antes de empezar por afectación, hay que ir a afectar, que tiene 12 acepciones, es decir, 12 posibilidades de uso. Y afectar, aunque no habla literalmente de impacto, sí dice que puede ser un golpe emocional, como una conmoción, quedó afectado. También daño en algún órgano como consecuencia de una enfermedad, que creo que de ahí parte la palabra, está afectado por algo aquí, los riñones, qué sé yo. Lo interesante es que existe el sustantivo afectación, eso fue el descubrimiento que hice ayer. Por uno está el verbo afectar y por otro lado está el sustantivo afectación, como sinónimo de ceremonia, fingimiento y simulación. Mira qué curioso. Y también como falta de sencillez y naturalidad y extravagancia presuntuosa. Y aquí, para que se entienda bien, a veces uno dice, es muy afectado para hablar, es muy afectado para relacionarse con otras personas, es muy afectado para reírse, para comportarse. O si no, tu crítica peca de afectación, así que ten cuidado. No era una palabra tan fácil. No, para nada. No, para nada. No, me llevé una sorpresa, estuve mucho rato, pero sí descubrí, claro, que yo he escuchado por ahí cuando alguien dice, sí, pero es muy afectado, ten cuidado con él, no sé, cuida el lenguaje, cuida Sí. tu comportamiento, cuida cómo te viste, Sí. es muy afectado. Sí, pero esa es la historia. Habría que haber partido por afectar. Ya. Entonces, sí, puede una persona quedar afectada por algo. Una Ok. conmoción, sí. Ya, vamos a la siguiente.
porque quedó listo la afectación. Vamos a la pregunta de Teresa Campos, que pregunta qué significa el vocablo macana. Sí. Tiene un tío mayor que acostumbra a decir que macana Sí, cuando es sufre una verdad. contrariedad. En el fútbol Sí. se usa mucho, Héctor, ¿eh? Cuando un jugador se manda Sí. una cagada, ya lo voy a decir en buen chileno, para no Ay, decir oh, eso, Sebastián. para no decir Quedamos eso se dice afectados. el jugador se mandó una macana. ¿En serio? Claro. Yo siempre lo Qué he encontrado- macana. Sí. Siempre lo he encontrado medio como Es que muy no- común en no Argentina. te lo jugáis. Claro. La macana. Yo lo Ya, único bueno, que ¿a qué recuerdo- macana alude A ver, Teresa? a ver. O el tío de Teresa. Es que yo lo único que recuerdo de macana es que la aprendí en primera preparatoria, pero se van a dar cuenta por qué. El lenguaje coloquial significa contratiempo que provoca contrariedad. En lenguaje coloquial dije, qué macana, vamos a llegar tarde. También se usa con los sentidos de mentira, desatino y chanza. No digas macana, es decir, tontera. Macana es voz taína y aludía a un arma de madera similar a una porra o garrote que se usaba en combate. Por eso lo aprendí en primera preparatoria cuando nos mostraban las macanas de los indígenas. Se adaptó al español primero con el significado de garrote. Eso es una macana, un garrote. Y luego evolucionó a golpe fuerte que se da con el garrote y cosa molesta, qué macana. Por eso se puede decir. Y terminó en tontería. ¡Qué macana, Dios mío! Es propia del lenguaje coloquial con matices. Y en nuestro país es contratiempo y tontera. En Centroamérica sigue siendo un arma y un golpe. Y en Argentina es parecido a Chile, Sí, pero con un sesgo más humorístico, más porteño. sí. Qué macana. ¡Qué macana, che! ¡Qué macana! Ya. Pero ahí está macana. Pero eso originalmente es un arma. Es el garrote de los autóctonos de nuestro continente. Me Sí. escribieron de la dirección de esta radio para decirme que mejore mis ejemplos. Sí, yo coincido. Te ¿ah? llegó un memo. Memorándum, sí, firmado por por todos. WhatsApp. No, llegó por Ya. fax. Sí. Ah. Eso es que ya, eso es que ya es grave. Eso es que ya es grave. Cuando lo mandan por fax es muy grave. Sí. Ya. Héctor Belis Mesa, sigamos. Sí, Ruth vamos. Velasco nos cuenta que ella es del sur y que donde vive mucha gente recuerda a los faltes, El falta. que son unos personajes, dice, que recorrían el campo chileno, esto a principios del siglo pasado, y que desaparecieron. Sí. Entonces, buena oportunidad para preguntarte, ¿quiénes eran los faltes? Sí, Eso personajes. sí, ella tiene una tía que se acuerda mucho de él. Ah, mira. Claro, no, yo también conozco gente que a veces hacen memoria de los faltes. Mira, el falte está en la palabra está en el diccionario con el significado de buhonero, es decir, de hombre que vende buhonerías, es decir, baratijas. El diccionario del uso del español en Chile, por su parte, define falte como vendedor ambulante de objetos baratos. Y este personaje, desde principios del siglo XX, recorría los campos chilenos vendiendo chucherías y se anunciaba diciendo que no le falte esto, que no le falte aquello. Y la mayoría de los faltes eran árabes emigrados. Todas estas historias yo las conocí por árabes que conocí en la época en que yo trabajé con los árabes y me contaban, porque muchos de esos faltes se convirtieron en grandes empresarios. Ah, Pero mira. cuando llegaron, sí, no, es que la historia de los árabes es muy apasionante, Sí. como llegan acá. Y muchos de ellos es como una habilidad innata que tienen los países árabes, el árabe, de vender. Son comerciantes, como bueno, están los fenicios que son Yo me los acuerdo, reyes. en un reality que hubo hace poco tiempo en la televisión, lo sumaron a la figura del falte. Tenían ahí una que les iba como a vender cosas, Claro, el chucherías. falte, claro. Y era como Pero bien, también bien gracioso y bien demostrativo. Yo creo que estaba súper bien logrado ese personaje, como para que los más jóvenes entendieran de quién se trataba y que era un personaje que era habitual en el mundo rural. Claro, y era ese que recorría y dejaba marcas en las puertas. Y la gente dice, ¿qué querrá decir esa marca? Y era lo que le debían, si no le debían, le iban dejando. Pero empezaron con las chucherías, pero le fueron agregando cosas. ¿Ah? Es decir, porque ¿pero ¿qué le falta? Y a la otra vez le traían lo que le faltaba. Claro, y el nombre, perdona, el nombre, medio obvio lo que me preguntas, pero no está de más hacerlo. El nombre falta es porque tiene lo que falta, ¿no? Es que ellos Lo que hace tenían lo que falta. faltaba, lo que Claro. hace falta, claro. Claro. Ah, de ahí es la explicación que emerge de los textos que yo veo. Pero sí, es un personaje de la historia. Es un gran personaje. Está buena. Está Sí. buena, está buena. Ahora yo creo que van a llegar en camionetas, si es que llegan. No, ya no va. Lo mandan.
Sí. Mandan las Sigamos. cosas. Ahora, Sigamos. ahora cuando uno pide las cosas al supermercado por internet, llega un falta a entregarte las cuestiones. Sí. Es como lo que más se homologa, creo yo. Claro, pero Ya. ese es el falta. Sí. Marcos Vázquez solicita que expliquemos qué significa exactamente la frase a beneficio de inventario, más que en la contabilidad, en el lenguaje coloquial, nos dice. Claro, tiene varias acepciones, y la primera dice que se usa para expresar dudas o reservas ante una noticia o una afirmación. Déjamelo a beneficio de inventario. Y la segunda agrega que también significa sinceridad o esfuerzo. Y en la tercera acepción está el origen de esta frase. En derecho a beneficio de inventario se usa cuando una persona acepta una herencia y en tal caso se acoge a la facultad que se concede al heredero de aceptar el legado, es decir, la herencia, con la condición de no quedar obligado a pagar a los acreedores del difunto, más allá de la cuantía de la herencia misma. Es decir, tú recibes una herencia de 10 millones y resulta que el señor debe 11 millones. La persona que murió. Entonces tú te acoges a beneficio de inventario, es decir, no vas a pagar el millón que falta. Porque si Ya. recibes la herencia, tendrías que hacerlo. Bueno, Ok, por último, Ya. porque nos quedan dos minutitos, creo que alcanzamos. Patricia Acuña pregunta por el significado del verbo descharchetar. me gusta. Mira, este verbo coloquial, descharchetar, se usa en nuestro país para señalar que hay que desarmar algo por inservible o que hay que despedir gente de un equipo o disolverlo. Y esta palabra fue de uso muy común en el mundo de la producción televisiva, y lo digo porque yo vivía en ese tiempo, en ese lugar, y parece que nunca pasa de moda el descharchetar. El descharcheta es un programa. ¿Descharcheta un programa o descharchetas personas? No, es que cuando descharcheta el del programa, descharcheta También a las todos los que personas. Claro, están ahí. pero podría Claro. ser que solo el programa no y una persona sí A se puede veces. usar también para una A persona. veces. Claro, a mí Ah. me descharchetaron varias veces, pero digamos descharchetaban el programa, pero quedábamos los mismos haciendo otro. Claro. Pero a veces lo descharchetaban Pero un completo. poco, pero descharchetar es echar entonces. No, no es Sí, echar, no, es es sacarlo disolver, del lugar. es desarmar algo por inservible, es decir, el programa ya no Claro. sirve. Ya. Pero Eliminar- también a una cosa, claro. Y como es de charchas finalmente, puede ser Es que como aquí viene la hora de la historia. eliminar la grasa más no el músculo. Claro. Ahora, ¿de dónde viene de descharchetar? Viene de descharchar. Descharchar sería una deformación de la voz inglesa discharge, que es descargar. Y el vocablo descharchetar podría ser una deformación de descharchar. Pero otros dicen que procede de charcha, que es la acumulación de grasa en el vientre. Me gusta más Entonces, esa que la otra, pero la otra, descharchetar sería sacar esa grasa. claro, me gusta más la de la charcha, pero Sí. me hace sentido la del discharge. El discharge, que es descargar. Te descargas de lo que no te sirve. Bueno, Y alcanzamos ahí la está. última. A ver, ¿Alcanzamos la última? Sí, nos A ver, quedan vamos. 30 segundos. Ya, 30 segundos Sí. con la última. ¿Qué es la chaya? Consulta Julieta, pues está la chaya, está la fiesta de la chaya, y hartas cosas con chaya. sí. Y Bueno, voy a hacer una va pregunta final que va a dejarla grande. Ya. Ya. ¿Cuál? No, pues, al final. La frenada. Ya, bueno. Es el confeti. Y esta palabra alude a los pedacitos de papel de varios colores que se arrojan a las personas unas a otras en los días de fiesta y en general en cualquier celebración. Este vocablo chaya habría surgido del cruce de una voz quechua que en esa lengua ancestral significa o puede significar llegada con una voz aymara que quiere decir rociar con agua algo. Y en el pasado la chaya era una regadera que lanzaba agua como lluvia. Y así llegó a este otro mundo que te lanzan el papel picado para la celebración, a los cumpleaños, los aniversarios, todo lo que corresponde. A mí me gusta donde le dicen chaya justamente a la ducha. La ducha chaya. Sí, Sí. claro, pues esa es la chaya. Sí, Chaya está- originalmente, claro. Lo Y está el divertido mano que hay chaya también. hartas chaya, fiestas de la chaya en el país. ¿no? Sí, claro. Sí, en Putaendo, ahí es Pero, una de las más pero esa clásicas. chaya no es con Y. Es que ahí venía mi pregunta del millón. Ah, Chaya perdón. con, Sí. perdón, Cecilia, me mataste el punto, pero iba a Pero remecer es que a la la sintonía chaya- de Es que cooperativa. la chaya en Argentina es conocida. La ¿Chaya chaya. con Y o Sí, chaya con doble L? Está de las Con dos Y. formas. Sí, No. con Y. Sí, no, pero lo que pasa es que la chaya, esta que te estoy hablando, es la chaya en lengua original. Ya, Pero pero en si lo el tenemos. diccionario está con Y. Si lo tengo que escribir bien es con Y. Con Y.
Ya, pero en la minuta de la clase de hoy viene con doble L, profesor. Le voy a poner un 1. Es porque Es el- ahí dice, es una voz aymara, que así se escribe. Por eso la escribí. Tú sabes que yo a veces escribo en aymara. Que tiene Me buena baja. que tiene buena salida usted. ¿Eh? A veces me da por hablar en aymara. Ya, sacándose el pillo, bueno. Claro, ya. Y ustedes son los manos de chaya. No, pero yo sé que yo la escribiría. Si tú me dijeras que escriba Chaya en la pizarra, alumno, yo escribiría con doble L. Es que yo hago una diferencia entre Claro, la chaya. sí, no, sí tienen razón. Tienen Pero toda ¿cuál es la razón. diferencia que haces tú, Roberto? Chaya, es que la chaya de la fiesta de la chaya, que es una Sí. fiesta tradicional que se hace en carnaval o estas Sí. fiestas que hacen así pueblos indígenas, en fin, es con Y. Y la otra Claro, tienes chaya razón, sí. es con L. La chaya esa de Sí, los sí, papelitos o la absolutamente sí. lluviecita. Así, claro. Así la Claro. consigo Y por eso yo. lo puse yo en el, Ya, bueno. en el libro. Me voy terriblemente confundido. No le pongas exagerado. Ya, gracias Héctor Te Nelly Mesa. afectaste, quedaste afectado. Queda afectado con Ya. Chaya o Chaya. Oye, ya nos Ya. recontrapasamos el tiempo, ya. Pero es Nos que van la a Chaya, descharchetar. Nos van Sí. a descharchetar, así es. Chao Héctor, que estés Chao. bien, buena Adiós. semana, chao. Para ustedes también. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.